Filosofía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Introducción. A finales del siglo XIX y principios del XX se iniciaron corrientes filosóficas como la filosofía vitalista que busca entender la realidad como proceso. Es decir que las funciones y procesos de la vida se deben a un principio vital y que las leyes de la física o de la química no pueden explicarlos. Algunos filósofos que hablan de esta ideología son Nietzsche, Brecht y José Ortega y Gasset. También se explicará la filosofía existencialista que plantea la existencia sobre la esencia, es decir, que el ser humano primero existe y luego piensa. Algunos filósofos que abordaron este pensamiento fueron Soren, Sartre, Roussel y Simón. Filosofía vitalista. El término se emplea para aludir a la doctrina que, para brindar una explicación acerca de los fenómenos biológicos, va más allá de la materia y recurre a una fuerza que resulta propia de los seres vivos, de acuerdo al vitalismo. Los organismos vivientes disponen de una fuerza inmaterial vital que les permite diferenciarse de los objetos inanimados. El filósofo francés Henri Bergson lo llamó el ambital, fuerza vital. Los orígenes del vitalismo pueden rastrearse años antes del siglo XIX, aunque empezó a expandirse en la segunda parte de dicho siglo y se afianzó a comienzos del siglo XX en la biología. El vitalismo supuso trascender los fenómenos físico-químicos y sostener la diferencia entre un ser vivo y un elemento inorgánico. John Jacob Berzelius se considera el principal propulsor de la corriente. Friedrich Nietzsche se dedicó a la investigación del vitalismo y entiende la vida como lo único que cuenta con valor propio y considera que el resto de los elementos sirven para la vida. Friedrich Nietzsche fue un gran filósofo, ensayista y crítico cultural. Estudió las ideas de filósofos como Schopenhauer y Wagner. Principales ideas filosóficas de Nietzsche: la voluntad de poder, impulso básico que impulsa a las personas a actuar y buscar poder y dominación, fuerza impulsora detrás de todo en el mundo. El eterno retorno. El universo es cíclico y se repite infinitamente en personal. La crítica a la moral tradicional. Rechazó la moral tradicional, especialmente la moral cristiana. Nietzsche propone una moral más allá del bien y del mal, basada en la afirmación de la vida y la búsqueda de la autenticidad y la realización. Fue autor de obras como Así habló Zaratustra, 1883 a 1885, Más allá del bien y del mal, 1886, La genealogía de la moral, 1887, Ecce Homo, 1889 y La voluntad de poder, 1901. Bertolt Brecht, creador del teatro épico, también denominado teatro dialéctico, propone la teoría del distanciamiento, impidiéndole al espectador identificarse y confundir el drama con la realidad. Así creó piezas teatrales importantes, siempre con una clara intención: provocar en el espectador una reacción que lo saque del aburrimiento y de la pasividad política. Obras destacadas: Tambores en la noche, 1919, La vida de Galileo, 1939, Madre Coraje y sus hijos, 1939. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Su filosofía se popularizó en torno a la expresión "yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo a mí". Criticó la influencia destructiva de la mentalidad general que, de no ser dirigida por una minoría intelectual y moralmente superior, alienta el ascenso del autoritarismo. Sus obras más destacadas son España invertebrada, 1921, El tema de nuestro tiempo, 1923 y La rebelión de las masas, 1930. Filosofía existencialista. Se presenta en el marco de un periodo de desesperanza, de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Se puede hablar de varios existencialismos, según el sentido y fundamentación que le den a la existencia humana. Se caracteriza por su énfasis puesto en el análisis del sentido de la existencia humana individual y concreta. La existencia se explica a partir de vivencias como la angustia, el naufragio, la caída, la nada, la muerte. La existencia humana se está haciendo o creando constantemente a medida que existe gracias a su libertad, ya que el hombre es su libertad que lo pone en el campo de las posibilidades para construir sus propias decisiones y su propio destino. Soren Kierkegaard. Para él la vida consiste en elegir y así se va desarrollando nuestra existencia y que nuestras elecciones hablan de quiénes somos.
A través de lo que elegimos y lo que descartamos, porque el yo tiene libertad absoluta para elegir y el silencio de Dios nos condena a la incertidumbre y las condiciones en las que elegimos dependen únicamente de nosotros y no de nadie más ni del contexto. Él decía que debíamos asumir lo que elegimos partiendo desde cero. En sus obras más destacadas está El uno o el otro y Absolutamente, un escrita científico, describió 3 etapas que representan posibles formas de vida: la estética, la ética y la religiosa. Jean-Paul Sartre. Sartre es sin duda el existencialista francés más influyente después de la Segunda Guerra Mundial. Su obra tuvo influencia principalmente de Martin Heidegger y de Edmund Husserl. Este filósofo desarrolla una filosofía existencialista apartándose en algunos aspectos de estos filósofos. Sostenía que el hombre tenía su propia libertad para diseñar su propio proyecto de vida. Bertrand Russell fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. A lo largo de su vida, Russell hizo importantes contribuciones a la filosofía, las matemáticas, la lógica y la política. Russell fue un firme defensor de causas sociales y políticas. Se convirtió en una figura destacada del movimiento pacifista. Russell también fue un prolífico escritor y ensayista, abordando una amplia gama de temas que van desde la ética y la religión hasta la educación y la historia de la filosofía. Sus obras, como Historia de la Filosofía Occidental y ¿Por qué no soy cristiano?, son bastante reconocidas. A lo largo de su vida, Russell desafió las convenciones y buscó la verdad y la justicia en un mundo complejo y en constante cambio. Su trabajo en lógica matemática, en colaboración con Alfred North Whitehead, culminó en la monumental obra Principia Mathematica, donde intentaron establecer una base lógica para la matemática, además de sus contribuciones académicas. Simone de Beauvoir fue una filósofa existencialista que luchó contra las injusticias de género. En el feminismo existencialista de Simone de Beauvoir, el ser humano no es una esencia fija, sino existencia, es decir, proyecto, trascendencia, autonomía, libertad. En la actualidad, Simone de Beauvoir se ha convertido en la feminista más relevante del siglo XX. Su frase "una no nace, sino que se convierte en mujer" aperturó la forma moderna de comprender la problemática femenina en las sociedades. Los nuevos grupos sociales sostienen que el significado cultural de su pensamiento sobrepasa a cualquier dato biológico, es decir, que lo que determina la reconstrucción de la feminidad son el conjunto de procesos culturales y psicológicos. Su obra continúa despertando discusiones a las complejidades de la condición femenina. Conclusión. En conclusión, estos dos movimientos filosóficos tuvieron 2 rutas diferentes pero muy apegadas. Tanto como el vitalismo, con su énfasis en la fuerza vital que distingue a los seres vivos de la materia inerte, y el existencialismo como una reacción a las tradiciones filosóficas previas, postulando que la existencia precede a la esencia y que cada individuo está constantemente construyendo su propia vida. Diferentes pensadores apoyaron ambos pensamientos. A través de obras teatrales, en estas se buscó reflexionar críticamente y considerar la posibilidad de cambio. Varios de estas obras influyeron en varios aspectos que perduran hasta nuestros días actuales. Estas corrientes filosóficas nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones sobre la vida, la libertad y el significado, recordándonos que somos agentes activos en la creación de nuestras propias realidades.